Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, ahora de manera remota, porque como yo siempre digo, aislados pero conectados. Recordemos que estamos en este ciclo del Círculo Bastiat analizando el libro de Juan Ramón Rayo, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Y hoy nos toca ya analizar el octavo de estos principios básicos del orden político liberal, y es el que tiene que ver con el libre mercado. Nada más para tener el antecedente claro, recordemos que estos 10 principios del orden político liberal, según Juan Ramón Rayo, son el individualismo político, la igualdad jurídica, la libertad personal, la propiedad privada, la autonomía contractual, la reparación del daño, la libertad de asociación, el libre mercado, que es el tema que nos va a ocupar hoy y probablemente la próxima sesión, para terminar con los dos últimos principios del orden político liberal que tienen que ver con el gobierno limitado, y el décimo, uno interesantísimo sobre todo porque hoy en día se ha puesto en entredicho, el tema de la globalización. Así las cosas, vamos a comenzar con el libre mercado, que para Juan Ramón Rayo es el octavo de los principios básicos del orden político liberal. Y antes de entrar a analizar lo que dice Rayo, que como siempre es muy interesante, muy aleccionador, yo creo que vale la pena tener muy claro qué es el mercado, porque hablamos del mercado por aquí, del mercado por allá. Hay quienes consideran que el mercado es la solución a todos nuestros problemas, hay quienes consideran exactamente lo contrario, que el mercado es la causa de nuestros problemas, y la mayoría de la gente, pues hombre, tendrá una idea más o menos vaga de lo que es el mercado. Por ejemplo, se habla mucho, es que hoy los mercados tomaron de manera positiva esta decisión de política económica, o es que hoy en día los mercados reaccionaron de manera negativa a esta otra decisión de política económica. Y lo primero que tenemos que preguntarnos y tener muy claro es qué es el mercado y por qué el concepto libre mercado es, al final de cuentas, redundante. ¿Y por qué lo digo? Porque el mercado o es libre o no es mercado, es alguna otra cosa. Así que antes de empezar a analizar lo que Rayo nos dice, creo que vale la pena responder a la pregunta: ¿qué es el mercado? Y el mercado no es otra cosa más que la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Eso es el mercado, la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Que esa relación de intercambio tiene que darse en algún lugar al cual por extensión le llamamos el mercado, bueno, sí, pero lo importante no es el lugar, sino el tipo de conducta, el tipo de relación que encontramos en esos lugares a los cuales llamamos mercado. Y a cualquier lugar al cual le llamemos mercado, por ejemplo, en nuestro caso en México y en concreto en la Ciudad de México, el mercado de las flores de Mixcoac o de San Ángel, o el mercado de mariscos de La Viga, lo que importa es el tipo de relación que se establece entre todas las personas que acuden a ese lugar llamado mercado. Y el tipo de relación que se establece es una relación de intercambio, ¿sí? Es una relación de intercambio entre un comprador y un vendedor. Eso es el mercado. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son, vamos a decirlo así, los elementos que integran el mercado? ¿Por dónde empieza el mercado? A ver, el primer elemento, ¿sí?, para la integración de un mercado es la división del trabajo. Por ejemplo, que alguien se dedique a producir vino para satisfacer la sed y que alguien más se dedique a producir trigo para satisfacer el hambre. Entonces, el primer elemento que encontramos allí donde hay mercado es la división del trabajo. ¿Cuál es una de las consecuencias de la división del trabajo? Pues que esta, como su nombre lo indica, divide a los agentes económicos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos al grupo de los productores, oferentes y vendedores, y por el otro lado tenemos al grupo de los demandantes, compradores y consumidores. Por ejemplo, si la división del trabajo se da entre un grupo de personas que produce vino para satisfacer la sed y otro grupo de personas que produce trigo para satisfacer el hambre, los productores de vino se convierten en productores, oferentes y vendedores de vino, que tienen como contraparte
¿sí? A quienes demandan, compran y consumen vino, que en este caso son los productores de trigo, que precisamente por ser productores de trigo no disponen de vino, pero como tienen que satisfacer su sed, tienen que demandar y comprarle a quienes producen y ofrecen el vino. Entonces, la primera consecuencia de la división del trabajo, el que unos produzcan vino para satisfacer la sed y otros produzcan trigo para satisfacer el hambre, es que esa división del trabajo, como su nombre lo indica, divide a los agentes económicos en dos grandes grupos: productores, oferentes y vendedores por un lado, demandantes, compradores y consumidores por el otro, ¿sí? Dicho esto, preguntémonos cuál es la única relación que se puede establecer entre estos dos grupos de agentes económicos, oferentes por un lado, demandantes por el otro, como tales, como oferentes y como demandantes. ¿Cuál es el único tipo de relación que se puede establecer entre un oferente y un demandante? Una relación de intercambio. ¿Cuál es la única relación que se puede establecer, por un lado, entre un oferente de vino y demandante de trigo, y por el otro, un oferente de trigo y demandante de vino? Una relación de intercambio. Y ahí está el mercado definido como esa relación de intercambio entre compradores y vendedores. Ahora bien, ¿cuál es una de las condiciones que se tiene que cumplir para que esa relación realmente se dé? Para que el oferente se convierta en vendedor y el demandante se convierta en comprador. Una de las condiciones que se tiene que cumplir es que el oferente y el demandante se pongan de acuerdo en torno al precio. Si no se ponen de acuerdo en torno al precio, no van a intercambiar. ¿Y en qué condición el oferente y el demandante podrían no ponerse de acuerdo? Por ejemplo, si el máximo precio que el demandante está dispuesto a pagar está por debajo del mínimo precio al cual le conviene vender al oferente para no incurrir en pérdidas, no se van a poner de acuerdo, no van a determinar un precio y el intercambio no va a tener lugar. Pongo un ejemplo. Si yo no estoy dispuesto a vender mi coche por menos de 150,000 pesos y ustedes no están dispuestos a pagarme más de 100,000, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca vamos a determinar un precio y ese intercambio no se va a realizar. Pero por el contrario, si yo no estoy dispuesto a vender mi coche por menos de 100,000 pesos y ustedes no están dispuestos a pagar más de 150,000, pues tenemos todo un margen entre 100,000 y 150,000 de maniobra, vamos a decirlo así, para ponernos de acuerdo, es decir, para regatear, determinar un precio y entonces llevar a cabo el intercambio. Entonces, para que el oferente se convierta en vendedor y el demandante se convierta en comprador, los dos, como oferente y demandante, tienen que ponerse de acuerdo en torno al precio. Y en el momento en el cual se ponen de acuerdo en torno al precio, lo cual quiere decir que el oferente dice, estoy dispuesto a vender este precio, y el demandante dice, estoy dispuesto a comprar al mismo, entonces el oferente se convierte en vendedor y el demandante se convierte en comprador. ¿Sí? Y dicho sea de paso, pues nada más para dejar las cosas muy claras. A ver, por un lado tenemos, consecuencia de la división del trabajo, al grupo de los demandantes, compradores y consumidores. Y muchas veces consideramos, ¿sí?, que estas tres palabras, demandar, comprar y consumir, son sinónimas, como si se tratara de la misma conducta humana cuando no lo son. Son conductas humanas muy distintas. Y el ejemplo que a mí me gusta poner, porque creo que deja las cosas muy claras, es el siguiente. A ver, vamos a suponer que yo llego a la tortillería y pido 1 kilo de tortillas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Demandando 1 kilo de tortillas. Pero ¿qué pasa si la dependienta de la tortillería me dice, híjole señor, llegó usted tarde, ya se nos acabaron las tortillas hoy,
vuelva mañana. Pues que entonces ya no pude comprar 1 kilo de tortillas, pagarlas, y mucho menos pude consumir tortillas. Pero ¿qué pasa si la dependienta me dice, sí señor, cómo no, espéreme tantito, toma 1 kilo de tortillas, lo pesa, efectivamente es 1 kilo y me lo da y yo se lo pago? Bueno, que entonces ya estoy comprando el kilo de tortillas. Y si ahí mismo, ¿sí?, tomo una tortilla, ¿sí?, le pongo sal, un poquito de guacamole, no hay una buena tortillería que se precie de cerro en la cual no haya también un salero y guacamole, me hago un taco y me lo como, entonces estoy consumiendo. Entonces, demandar, comprar y consumir son 3 actividades distintas. Y lo mismo sucede con las otras 3 actividades, vamos a decirlo así, del otro lado de la moneda, ¿sí? Producir, ofrecer y vender. Muchas veces consideramos que son actividades sinónimas, que se trata del mismo tipo de conducta, pero no lo es. A ver, si yo, acabando esta sesión del Círculo Bastiat, me pongo aquí en mi casa a pintar un cuadro, estrictamente hablando, lo que estoy haciendo es produciendo un cuadro. Si yo tomo el cuadro y lo cuelgo en una de las paredes de mi casa, ahí terminó el asunto. Lo único que hice fue producir un cuadro, ¿sí? Si al paso del tiempo yo me canso de ver el cuadro colgado en la pared de la sala de mi casa y lo descuelgo, y me voy un sábado aquí en la Ciudad de México al Bazar de los Sábados en San Ángel y lo pongo en exhibición, pues lo que estoy haciendo es ofreciéndolo, ¿sí? Pongo ahí el cuadro, le pongo un letrero con el precio al cual pretendo venderlo, ¿no? Pero si no aparece alguien que esté dispuesto a pagarme ese precio, pues aquello no pasó de una oferta. Pero si aparece alguien que está dispuesto a pagarme ese precio, me lo paga y yo le entrego el cuadro, entonces lo vende. Entonces estamos aquí hablando de 6 de las actividades económicas más básicas, si no es que de las 6 actividades económicas básicas. Por un lado, producción, oferta y venta de bienes y servicios. Por el otro, demanda, compra y consumo de bienes y servicios. Y lo que tenemos en los extremos es la producción y el consumo, ¿sí? La producción y el consumo. Bueno, entonces, si entre el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo con relación al precio, no va a haber intercambio y por lo tanto no hubo mercado. Si se ponen de acuerdo y realizan el intercambio, hubo mercado. Entonces, el precio, ¿sí?, es lo que hace posible al intercambio. Ahora, ¿qué es lo que lo legitima? La propiedad. Porque ¿qué es lo único que lícitamente puedo yo ofrecer en venta? Lo que es mío, ¿sí? Vamos a suponer que alguien me prestó esta pluma, por lo cual la pluma no es mía. Si la pluma no es mía, yo no la debo, por más que pueda, no la debo ofrecer en venta, porque estoy cometiendo, vamos a decirlo así, un doble engaño. Estoy engañando al dueño de la pluma y estoy engañando a quien me la va a comprar, quien supone que efectivamente esta pluma es mía y que eso es lo que me da el derecho a ofrecerlo en venta. Entonces, si los precios son lo que hace posible al intercambio, porque si entre el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo en torno al precio, no hay intercambio, lo que legitima al intercambio, lo que lo hace lícito es la propiedad. Y entonces aquí tenemos ya todos los elementos que encontramos, ¿sí?, en un mercado. División del trabajo, ¿sí?, oferentes por un lado, demandantes por el otro, intercambio entre el oferente y el demandante, lo cual supone que se pusieron de acuerdo en torno al precio y que lo que están intercambiando, al final de cuentas, son derechos de propiedad. Eso es el mercado, la relación de intercambio entre oferentes y demandantes, ¿sí?
Una relación de intercambio que tiene sentido en la medida en que cada una de las partes involucradas pretende estar después del intercambio mejor de lo que estaba, como por lo general sucede. ¿Cuál es el resultado del intercambio? El resultado del intercambio es un bien común. Tal vez no el bien común con mayúsculas de la doctrina social de la Iglesia, pero sí es un bien común. A ver, ¿por qué es un bien? Porque ambas partes ganan y ganar es bueno. ¿Por qué es común? Porque ambas partes ganan. Y el resultado, perdón, del intercambio es un bien común. Es un bien común, ¿sí? Ambas partes ganan. Esto realmente es muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque caigamos en la cuenta de lo siguiente. Cada una de las partes involucradas en el intercambio, el oferente y el demandante, ¿sí? Lo que hacen, lo hacen por interés propio, porque cada uno de ellos pretende estar mejor después del intercambio que antes del intercambio. Pero además lo hacen, ¿sí?, a partir de intereses encontrados. Cada uno actúa, voy a utilizar la palabra, de manera egoísta, buscando su propio provecho. Y además de actuar de manera egoísta, lo hacen con intereses encontrados. ¿Por qué? Porque el interés del oferente es vender al mayor precio posible. Y el interés del demandante es comprar al menor precio posible. Entonces uno podría pensar que allí donde se juntan dos personas, cada una de ellas actuando de manera egoísta, buscando su propio provecho y con intereses encontrados, el único resultado posible va a ser la confrontación, ¿sí? Que alguna de las dos partes va a salir perdiendo. Y sin embargo, ¿sí?, si se da el intercambio, lo que sucede es que las dos partes ganan, porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio, ¿sí? Porque si no, no entendemos por qué intercambiaste. Entonces, la primera consecuencia y la más importante y la que motiva al intercambio, pues es precisamente, ¿sí?, el que gracias al intercambio las partes involucradas ganan. De que a veces puedes perder, sí. A ver, vamos a suponer que yo decido comprar algo con la expectativa de mejorar mi condición. Y resulta que lo compro y una vez que lo consumí, terminé peor. Vamos a suponer que esto supone una determinada bebida. Oye, hay alguien que me aconseja una determinada bebida. Oye, tienes que comprar esta bebida porque está muy sabrosa. Yo le hago caso, voy, la compro, la pruebo y no me gustó. Bueno, me equivoqué, pero ¿cuál era mi intención? Sí, estar mejor, sí, después de haber comprado y bebido aquello. De que no me gustó, bueno, ya aprendí la lección y no vuelvo yo a comprar ese producto, ¿sí? Entonces, el mercado es esta relación de intercambio entre compradores y vendedores. Eso es el mercado. Por eso llama mucho la atención, ¿sí?, que hay gente que cree que el mercado es un mal, que cree que en el mejor de los casos es un mal necesario y por lo tanto hay que regularlo lo más posible, o de plano es un mal innecesario que habría que sustituir con algo más, ¿sí? Bueno, a una persona que hable mal del mercado, pregúntenle si estaría dispuesta a que la próxima vez que fuera a un comercio a comprar lo que necesita, alguien se lo prohibiera o alguien le pusiera tal cantidad de condiciones para poder llevar a cabo esa compraventa que resulta verdaderamente imposible, ¿sí? Que resulta verdaderamente imposible, ¿no? ¿Sí? Esto es interesante, ¿sí? Esto es interesante. Eso es el mercado, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta, para terminar, dos cosas. Toda relación de intercambio tiene una dimensión económica, ¿sí?
Por ejemplo, el intercambio de una determinada cantidad de dinero por una determinada cantidad de un bien o servicio. 20 pesos por 150 mililitros de café. Esa es la dimensión económica. Pero tiene también, muy importante, una dimensión jurídica. Porque, a ver, si yo pago 20 pesos por 150 mililitros de café, lo que estoy recibiendo, en primer lugar, es un vaso con 150 mililitros de café. Pero además estoy recibiendo o se me está cediendo el derecho de propiedad sobre esos 150 mililitros de café. Y esa es la dimensión jurídica de cualquier intercambio. Hay una dimensión económica y hay una dimensión jurídica. Y esto quiere decir que cualquier intercambio, implícita o explícitamente, supone un contrato. Un contrato entre el oferente y el demandante, ¿sí? Un contrato entre el oferente y el demandante, ¿sí? Ahora, esto es el mercado. Alguien podría decir, se le está olvidando algo, que el dinero. El dinero. Ahora bien, la pregunta es si el dinero, entendiendo por tal cualquier medio de intercambio que las personas decidan utilizar para realizar sus intercambios, forma parte esencial del mercado. Y la respuesta es muy clara, no. No forma parte esencial del mercado, porque si formara parte esencial del mercado, querría decir que no se podría realizar ningún intercambio si no fuera utilizando el dinero. Y es obvio que sí se pueden realizar intercambios utilizando el dinero, como por la vía del trueque. Tantos litros de vino por tantos kilos de trigo, para poner el ejemplo con el que empezamos. Alguien produce trigo, alguien produce vino. Entonces, el dinero no forma parte esencial del mercado. Puede haber intercambios sin uso de dinero. Pero ¿cuál es la enorme ventaja, ¿sí?, que tienen el dinero? Que nos permite potenciar los intercambios, ¿sí? Que nos permite potenciar los intercambios, ¿sí? Entonces, lo importante, permítame tantito, estoy aquí revisando esto, aquí estamos, es precisamente esto, ¿sí? Que gracias al mercado, gracias a los intercambios, incrementamos nuestro bienestar. La próxima vez que alguien le eche la culpa al mercado de algo, ¿sí?, pregúntese esto. Bueno, a ver, realmente de esta relación de intercambio, ¿sí?, por la cual ambas partes ganan, ¿se puede producir algún mal? Si las partes voluntariamente están intercambiando. Y por eso digo yo que el concepto libre mercado, pues hasta cierto punto es redundante. Porque si por mercado entendemos la relación de intercambio entre un comprador y un vendedor, y esa relación de intercambio, para que realmente sea de intercambio, tiene que ser libre, ¿sí?, tanto por parte del oferente como por parte del demandante, de parte del comprador como parte del vendedor, pues hombre, resulta redundante hablar de libre mercado, ¿sí? Entonces, entendamos al mercado como la relación de intercambio entre un comprador y un vendedor. Ahora, ya que estamos hablando de esto, un punto importante. ¿Cuál es el papel del gobierno con relación al mercado? ¿Sí? El papel del gobierno con relación al mercado es garantizar el cumplimiento de los contratos, porque cualquier relación de intercambio entre un comprador y un vendedor supone un contrato. Es decir, si por un contrato entendemos el especificar las conductas de las partes contratantes para lograr un determinado fin, cualquier relación de intercambio supone implícita o explícitamente, ¿sí?, una serie de conductas. A ver, si yo voy a una cafetería, pido y pago un café, ¿sí?, ¿cuál es la conducta que yo espero, ¿sí?, de la contraparte? Que me prepare y me entreguen el café, ¿sí? Y si ya lo están preparando y ya me lo están entregando, ¿cuál es la conducta,
¿sí?, que esas personas esperan de mi parte, que pague el café. Entonces, si por contrato entendemos, ¿sí?, las conductas que se esperan de ciertas personas que establecen algún tipo de relación, cualquier intercambio supone implícita o explícitamente un contrato. Cada una de las partes espera una determinada conducta de la otra, ¿sí? Y esa determinada conducta que esperamos de la contraparte, que sería su obligación para conmigo, tiene como contrapartida mi derecho frente a ella. A ver, ¿cuál es el derecho que yo tengo como comprador de un bien o servicio? El derecho que yo tengo es que el vendedor me lo entregue. ¿Y cuál es la obligación que mi contraparte tiene? La de entregarme lo que yo ya compré. ¿Y cuál es el derecho que yo como vendedor tengo frente a mi contraparte? Que me pague, ¿sí?, lo que yo ya le entregué. ¿Y cuál es mi obligación? Entregarle lo que yo ya le pagué. Es decir, en cualquier relación de intercambio, lo que encontramos son, por ambos lados, el del oferente y el demandante, obligaciones y derechos, ¿sí? Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué sucede si alguna de estas dos partes no quiere cumplir con sus obligaciones? Y por lo tanto, lo que está haciendo es violando el derecho de su contraparte. Bueno, conviene que haya un tercero que haga valer esos derechos. Y eso, hacer valer los derechos de las partes involucradas en cualquier intercambio, es una de las legítimas funciones del gobierno. A ver, si la legítima función del gobierno es hacer valer los derechos de los ciudadanos, pues aquí estamos hablando de derechos de agentes económicos, que no es más que una aplicación concreta, hacer valer derechos de agentes económicos del principio general, en el sentido de que la tarea del gobierno es hacer valer los derechos de los ciudadanos. Bueno, otro punto interesante es este tema de que los mercados se autorregulan. A ver, ¿esto es cierto o no es cierto? A ver, supongamos una especie de estado de naturaleza a la Thomas Hobbes, en el cual no hay un gobierno que haga valer los derechos de las partes involucradas en un intercambio, de los oferentes y demandantes, compradores y vendedores. La pregunta es, en ausencia de ese poder, el poder del gobierno, para hacer valer los derechos, ¿sí?, de las partes involucradas, ¿sí?, en los contratos, lo que veríamos sería una constante violación de derechos de parte de todas las partes, o lo que veríamos como regla sería el cumplimiento de obligaciones de las partes. A ver, supongamos a dos personas A y B que establecen relaciones comerciales por las que se benefician, ¿sí? ¿Qué es, si cada una de estas partes quiere mantener esos beneficios, lo que le conviene hacer? Cumplir con su parte, cumplir con su obligación frente a su contraparte y por lo tanto hacer valer el derecho de la contraparte. Y eso es precisamente lo primero que hay que entender por el concepto de autorregulación de los mercados. ¿Qué quiere decir autorregulación de los mercados? Si el mercado es la relación de intercambio entre un comprador y un vendedor, la autorregulación del mercado quiere decir la autorregulación que sobre sí mismos ejercen compradores y vendedores. ¿Y por qué la van a ejercer? Porque les conviene. Porque si yo quiero que tú me sigas comprando, me conviene, ¿sí?, respetar tus derechos y por lo tanto cumplir con mis obligaciones, ¿sí? Y si tú quieres que yo te siga vendiendo, te conviene, ¿sí?, cumplir con tus obligaciones y respetar mis derechos. De tal manera que esto que mucha gente ha puesto en duda, la autorregulación de los mercados, claro que existe. Y existe en función del interés que cada una de las partes involucradas en el mercado tiene para que el otro, ¿sí?, siga colaborando con él. Porque aquí hay una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que hace dos personas que intercambian? Colaboran entre sí. Y colaboran para que la contraparte eleve su nivel de vida. A ver,
Si yo produzco trigo, que sirve para satisfacer el hambre, y ustedes producen vino, que sirve para satisfacer la sed, y no solamente de vino o de trigo sobrevive el ser humano, sino que necesita vino y trigo, ¿sí? Yo, productor de trigo, ¿qué tengo que hacer? Ofrecerles a ustedes parte de mi trigo a cambio de parte de su vino, para yo poder satisfacer el hambre con mi trigo y la sed con su vino. Y a ustedes, obviamente, les conviene entregarme parte de su vino a cambio de parte de mi trigo, para que con él satisfagan su hambre y con su vino satisfagan su sed. Las dos partes ganamos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Colaborando entre nosotros, ¿sí? A ver, podemos concebir a la economía como una enorme red de intercambios, ¿sí? Y cada uno de los nudos de la red es un intercambio, ¿sí? Entonces podemos concebir a la economía como una enorme red de intercambios por la cual todos colaboramos con todos. Y es por eso que el resultado del intercambio es un juego de suma positiva. Las dos partes ganan porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio, ¿sí? Que lo que da a cambio. Y además el mercado tiene otra enorme ventaja. Es, vamos a decirlo así, el único arreglo que permite que se mantenga constante la producción de bienes y servicios. Es el único arreglo, ¿sí? Que permite que se mantenga constante la producción de bienes y servicios, ¿sí? Déjenme explicarlo de esta manera. A ver, vamos a suponer que la única pluma que aparece en esta reunión virtual que estamos teniendo ahorita es esta. Y que todos ustedes quieren, ¿sí? Quieren, sí, la pluma, ¿sí? Bueno, a ver, cantidad ofrecida 1, cantidad demandada 15. Hay un problema de escasez. ¿Cómo lo resolvemos? A ver, ¿cómo respondemos la pregunta ¿quién se queda con la pluma? Bueno, hay muchas maneras. La primera que se me ocurre, vamos a hacer una rifa. Cada uno de ustedes escriba su nombre en un papelito, lo hacemos bolita, lo metemos en una urna, le damos vueltas a la urna, alguien saca un papelito y aquel cuyo nombre aparezca en el papelito se queda con la pluma. Esa sería. La otra, que sería el extremo contrario, ¿sí? Agárrense a golpes y el último que quede de pie se lleva la pluma. La lucha por la sobrevivencia. Otra posibilidad, se va a quedar con la pluma aquel de ustedes, aquí tengo algunos alumnos, que tenga el mejor promedio, méritos académicos. La otra, se va a quedar con la pluma aquel de ustedes que me caiga mejor, fulanito de tal. La otra que pudiera parecer la más sensata, se va a quedar con la pluma aquel de ustedes que más la necesite. Hombre, esta parece ser la manera más sensata de responder a la pregunta ¿quién se queda con la pluma? Pues quien más la necesite, pero ahí hay un pequeño problema. ¿Cómo determinar objetivamente quién de todos ustedes es quien tiene una mayor necesidad por la pluma? Pero vamos a suponer que decidimos resolver el problema por medio de una rifa, ¿sí? Se va a quedar con la pluma aquel cuyo nombre aparezca en el papelito y resulta que fue Jaimito. Jaimito se queda con la pluma. Bueno, a ver, Jaimito se queda con la pluma y yo, ¿con qué me quedé? Pues con nada. Porque, a ver, si yo vivo de producir, ofrecer y vender plumas, ¿sí? ¿Cuál es la única manera de garantizar que yo siga produciendo, ofreciendo y vendiendo plumas? Resolviendo la pregunta, ¿quién se queda con la pluma? Por medio de una subasta. ¿Quién da más? No hay de otra. ¿Sí? Ojo, el que los consumidores estemos dispuestos a pagar
un precio que por lo menos le permita al oferente recuperar su costo de producción, es lo que garantiza que ese bien o servicio se siga produciendo. Eso es lo que garantiza que ese bien o servicio se siga produciendo, ¿sí? Y eso es el mercado. Esas son las relaciones de intercambio, ¿sí? Solamente el mercado garantiza que algo se siga produciendo. Y además, ojo, que se siga produciendo lo que los consumidores realmente quieren. ¿Cómo saber qué es lo que los consumidores aprecian? ¿Sí? Saber si están dispuestos a pagar un precio que por lo menos alcanza para cubrir el costo de producción, ¿sí? Entonces, esto es el mercado, la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Y esa relación supone un contrato, ¿sí? Y ese contrato, ¿sí? Conviene, vamos a decirlo así, que haya alguien que en caso de que una de las partes no quiera cumplir con su parte, lo obligue a ello. Pero ojo, ¿sí? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la causa por la cual, ¿sí?, la gran mayoría de las personas que establecen intercambios comerciales se portan bien? ¿Por miedo a que si no me porto bien llegue el gobierno y me castigue por no haber cumplido mi parte? ¿O por el interés que tengo de que el otro me siga comprando o me siga vendiendo? Yo creo que es por el interés que tengo de que el otro me siga comprando o me siga vendiendo. Y aquí vuelvo a este tema, jóvenes. ¿Qué hay que entender por autorregulación del mercado? Más allá de lo típico que nos enseñan en las clases de economía, que si el precio sube y el precio baja, entonces la curva de oferta y demanda se mueven así y asado, y llegamos otra vez al equilibrio y el mercado se autorreguló sin necesidad de que el gobierno metiera la mano. Pero hay algo más fundamental. Yo creo que por autorregulación del mercado hay que entender, ¿sí?, la regulación que compradores y vendedores ejercen sobre sí mismos por el interés que tienen de que el otro siga colaborando con él, ¿sí? Yo, al comprar algo, estoy colaborando con quien me lo está vendiendo. Y al vender algo, obviamente también estoy colaborando con quien me lo está comprando, ¿sí? Entonces, este es el tema del mercado. Ahora, nada más para terminar esto que es, insisto, como la introducción a todo lo que dice Rayo en este capítulo, quiero pasar del mercado, del concepto mercado, al concepto economía de mercado. A ver, la economía de mercado la podemos definir desde dos perspectivas distintas. A ver, podemos hablar de la economía de mercado en el sentido literal del término, lo que el término economía de mercado quiere decir. Y desde el punto de vista, ¿sí?, de lo que el término quiere decir, son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio, eso es el mercado, es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás. De tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Se produce para vender y se compra para consumir. ¿Cuál es la actividad, sí, que permite relacionar la producción y el consumo? La compraventa, el mercado, ¿sí? En una economía de mercado, en el sentido literal del término, se produce para vender y se compra para consumir. El fin es el consumo, entendido como el disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad, y el medio es la producción. Yo no puedo consumir un satisfactor que previamente no se ha producido, ¿sí? Entonces, en el sentido literal del término, son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio
que es decir, el mercado, es la actividad económica central en torno a la cual gira todo lo demás, ¿sí? Y en este sentido, por ejemplo, el tipo de economía en el cual nosotros operamos, pues es una economía de mercado, ¿sí? Es una economía de mercado, no es una economía autárquica en la cual cada uno produce todos los bienes y servicios con los cuales satisface sus necesidades, ¿no? Es una economía, ¿sí?, basada, ¿sí?, como actividad económica central en el intercambio. Pero lo interesante de la economía de mercado, más allá de su definición literal, es cómo hay que considerar desde el punto de vista institucional a la economía de mercado. A ver, ¿qué es desde el punto de vista institucional una economía de mercado? Y desde el punto de vista institucional son de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente definidos, plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. A ver, imagínense, tenemos productores por un lado y consumidores por el otro. Y lo que relaciona a productores y consumidores es el intercambio, ¿sí? Centremos la atención un momento en los productores. A ver, ahí encontramos dos derechos. El derecho a la libertad para producir y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir. Por el lado de la producción, encontramos el derecho a la libertad individual para producir. Y la otra cara de la moneda, el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Derechos, ¿sí?, por el lado de la producción, oferta y venta. Vámonos al otro extremo, el de los consumidores. ¿Cuáles son los dos derechos que encontramos ahí? Primero que nada, el derecho a la libertad individual para demandar, comprar y consumir. Y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar y comprar y, por lo tanto, consumir. Encontramos otros conjuntos de derechos. Los derechos a la libertad individual para demandar, comprar y consumir, y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos que necesitamos para poder ir a demandar y comprar bienes y servicios y regresar a la casa y poder consumir. Fíjense, ya tenemos dos grupos de derechos. Por un lado, por el lado de la producción, el derecho a la libertad individual para, trabajar, emprender, producir, invertir. Y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción que necesitas para poder producir. Y del otro extremo, del extremo del consumo, el derecho a la libertad individual para poder demandar, comprar y al final de cuentas consumir, y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos que necesitamos para poder demandar, sobre todo comprar, y consecuencia de esa compra de bienes y servicios, poder consumirlos. Pero hay un tercer grupo de derechos, que es lo que liga a los productores con los consumidores en una economía de mercado en el sentido literal del término. Lo que liga a los productores con los consumidores es el intercambio, la compraventa de bienes y servicios, y ahí también encontramos una serie de derechos. Los derechos del vendedor y los derechos del comprador. ¿Cuál es, vamos a sintetizarlo en uno, el derecho del comprador? Recibir, una vez pagado, el producto comprado. ¿Y cuál es el derecho del vendedor? Recibir, una vez entregado el producto, la paga por él mismo. Entonces, todo esto que estamos viendo, producción, intercambio, consumo, está relacionado
con una serie de derechos, ¿sí? Y entonces, si en el sentido literal del término son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir, en el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías en las cuales todos estos derechos que acabo de señalar, por el lado de la producción, por el lado del intercambio y por el lado del consumo, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Porque ¿qué es lo primero que se requiere para que nosotros, los seres humanos, le podamos sacar el mayor provecho posible a la división del trabajo? ¿Sí? Que nuestros derechos como agentes económicos estén plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Ahora, a ver, históricamente, ¿cuál ha sido el problema? Voy a poner el caso de México. A ver, en el caso de México, en el sentido literal del término, tenemos una economía de mercado. ¿Sí? La gran mayoría de nosotros producimos para vender y compramos para consumir. La pregunta que les he hecho muchas veces, por ejemplo, en clase, ¿sí? ¿Cuánto de lo que ahorita traen puesto, comenzando por los zapatos y terminando por los anteojos, lo produjeron ustedes directamente? Nada. Compraron desde los zapatos hasta los anteojos. Y el ejemplo que siempre pongo, nunca falta por ahí, alguna muchacha que dice, no, profesor, porque mire, es que esta pulserita de chaquiras, esta sí la hice yo, ¿de acuerdo? Tú hiciste el hilo, tú hiciste las chaquiritas, la aguja con la cual las estás enhebrando, no. ¿Sí? Es decir, nosotros operamos en una economía de mercado en el sentido literal del término. La pregunta interesante es si nosotros, en el caso de la economía mexicana, también operamos en una economía de mercado en el sentido institucional del término. Y ahí, desafortunadamente, la respuesta es que no. ¿Sí? Porque hay muchos derechos de los agentes económicos que en nuestro país no están ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados. Y el que no tengamos en el sentido institucional del término una economía de mercado, limita las posibilidades de progreso económico de una economía de mercado en el sentido, sí, literal del término. ¿Sí? Ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema que tenemos en México y prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, como introducción a lo que es el mercado y lo que es la economía de mercado, el octavo principio que Rayo menciona entre los 10 principios básicos del orden político liberal es el libre mercado. Y lo enuncia así, dice principio 8. Las personas también tienen derecho a asociarse económicamente con otras personas. Y a ver, ¿cuál es una de las maneras que tenemos las personas de asociarnos económicamente? A ver, una primera respuesta podría ser, tú y yo nos asociamos para poner un negocio y atender a los consumidores. ¿De acuerdo? Ese es un tipo de asociación. Pero, ¿qué sucede, y insisto en esto, cuando un comprador y un vendedor establecen una relación de intercambio? ¿Sí? Están colaborando, cooperando consigo mismos. ¿Sí? Esto es muy interesante, porque muchas veces no lo vemos así. Miren, ¿por qué si uno es gente decente, si uno es gente bien nacida, cuando recibimos algo que hemos comprado, damos las gracias? Oiga, muchas gracias. ¿Y por qué si la contraparte también es gente bien educada, bien nacida, etcétera, etcétera? No, gracias a usted. ¿Por qué nos damos las gracias si al final de cuentas yo te pagué y dado que me pagaste tú me lo entregaste porque había una obligación legal, hay un contrato y todo lo que ya vimos? ¿Por qué nos damos las gracias? Porque estamos ayudándonos. Estamos ayudándonos.
y nos estamos ayudando mutuamente, que eso es lo interesante del intercambio. Nos estamos ayudando mutuamente, ¿sí? Entonces, dice Rayo, una de las principales razones, aunque ni mucho menos la única, por las que los seres humanos se asocian es para producir bienes o servicios. Es decir, las personas tienden a conformar asociaciones que tienen una finalidad económica. Ejemplos históricos de organizaciones que han cumplido, al menos en parte, este tipo de función económica han sido, por ejemplo, los clanes de cazadores y recolectores. Grupo de personas normalmente unidas por lazos de sangre que cooperaban para cazar y recolectar alimentos. Las comunas agrarias, conjunto de personas organizadas para cultivar en común una tierra de labranza. Los gremios, conjunto de talleres de artesanos, sobre todo en la Edad Media, concebido para regular internamente las condiciones de fabricación de una determinada manufactura. O los monasterios, conjunto de monjes de clausura que producían la propia comida que consumían. Continúa Rayo. Incluso la familia nuclear, padre, madre e hijos, ¿sí?, puede ser conceptualizada como una asociación con objetivos parcialmente económicos, producción de educación, de comida, de higiene o de cuidados mutuos entre sus miembros. Y si no producción, sí provisión de educación, de comida, de higiene o de cuidados mutuos entre sus miembros. Ahora dice Rayo, dejando de lado que no todas estas asociaciones tuvieron históricamente ni un origen, ni un desarrollo voluntarios, y por tanto respetuoso con la libertad de asociación de cada individuo, lo que sí resulta incuestionable es que el asociacionismo económico ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo ha sido por razones lógicas. Necesitamos de medios materiales para alcanzar nuestros fines. Y tales medios no nos son proporcionados por la naturaleza en la forma que lo deseamos. De ahí que sea necesario producirlos, y habitualmente resulta más eficiente producirlos en grupo que de manera aislada. ¿Sí? A ver, aquí Rayo está señalando algo que a mí siempre que puedo me gusta señalarlo porque considero importante. La principal desventaja de la mayoría de los recursos naturales es que en su estado natural sirven de muy poco. El petróleo en su estado natural a 5,000 metros de profundidad en el Golfo de México no sirve de nada. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que extraerlo y convertirlo en gasolina y entonces nos puede servir de algo. Entonces, la gran mayoría de los recursos naturales que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades en su estado natural no nos sirve. Hay que transformarlos. Y eso supone trabajo. Y los seres humanos, ¿sí?, sabemos por la experiencia, ¿sí?, que si nos dividimos el trabajo, vamos a ser capaces de sacarle un mayor provecho a los recursos a nuestra disposición. A ver, si tú eres muy bueno para pescar, ¿sí?, y yo soy muy bueno para bajar los cocos de la palmera, y nuestro objetivo inmediato es no morirnos ni de hambre ni de sed, ¿qué conviene? Que tú que eres muy bueno para pescar, te dediques a pescar, porque seguramente vamos a poder disponer de una mayor cantidad de pescados, y que yo que soy muy bueno para bajar los cocos de la palmera, me dedique a ello, porque seguramente vamos a poder disponer de una mayor cantidad de coco que además de alimento, la pulpa, te proporciona bebida. Esto los seres humanos lo hemos experimentado, lo sabemos, zapatero a tus zapatos. Eso es lo que quiere decir el dicho, zapatero a tus zapatos. Sí, pero si tú eres muy bueno para pescar, dedícate a pescar. Y si yo soy muy bueno para bajar los cocos, me dedico a bajar cocos, ¿de acuerdo? Ahora tú ya tienes muchos pescados, yo ya tengo muchos cocos. Pero tú necesitas de mis cocos y yo necesito de tus pescados. Podemos realizar algún intercambio, ¿sí? Vamos poniéndole a tus pescados precio en términos de mis cocos, o a mis cocos precio en términos de tus pescados. Un intercambio, un trueque.
¿sí? ¿Y eso qué es? Eso es mercado, ¿sí? A ver, ¿por dónde inicia nada más ni nada menos que el mismísimo Adam Smith La riqueza de las naciones, ¿sí? ¿Cuál es el título del capítulo primero del libro primero de La riqueza de las naciones de Adam Smith de 1776? De la división del trabajo. De la división del trabajo, ¿sí? No es que nos dividamos el trabajo, ¿sí? Por alguna otra razón que no sea de entrada la conveniencia. Y esta conveniencia, pues vamos a decirlo así, fundamentada en un hecho natural, que los seres humanos tenemos habilidades distintas. Imagínense si todos los seres humanos, poniendo este ejemplo de los náufragos en una isla, tuvieran una enorme habilidad para bajar cocos, pero fueran absolutamente todos tremendamente inútiles para la pesca. Hijo, allá habría un mayor problema del que se enfrenta si hay alguien que es muy bueno para pescar y alguien que es muy bueno para bajar los cocos, ¿no? Entonces, a ver, no deja de ser interesante que el título del capítulo primero del libro primero de La riqueza de las naciones de Adam Smith sea de la división del trabajo. Por ahí empieza Smith su análisis. ¿Y qué es lo que dice? Sintetizando todo el capítulo de Smith, que gracias a la división del trabajo, ¿sí? Nos volvemos más productivos, por aquello de que zapatero a tu zapato. Y gracias a que nos volvemos más productivos, somos capaces de producir más. Y esto ya lo digo yo, dado que somos capaces de producir más, podemos ir minimizando la escasez, que es una de las condiciones que se tiene que cumplir para elevar nuestro nivel de bienestar, ¿sí? De bienestar, ¿sí? Bueno, ya para terminar el día de hoy y dejar esto listo para la próxima sesión, dice en esta parte introductoria de su capítulo, dice Rayo, partiendo de tales antecedentes, los que acabo de mencionar, la cuestión que al respecto podemos plantearnos es la de cómo aplicar los principios propios del liberalismo, libertad de acción, propiedad privada, autonomía contractual y libertad de asociación, a la cooperación social de tipo económico. Y aquí lo retomamos en la próxima sesión, que será dentro de 8 días, ¿sí? A esta misma hora, por este mismo medio. Yo les agradezco muchísimo su participación, ¿sí? Como siempre digo, aislados pero conectados. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que podamos sacar adelante. Si no, bueno, pues les agradezco muchísimo su participación en esta sesión del Círculo Bastiat.